Santo viene por su iglesia. Le pido que por favor entremos en palabras de oración, amados hermanos, para que sea Dios hablando. Amén. Padre, buen Dios, Señor, que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, Señor amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien vive y reina, Señor. Nos presentamos delante de tu presencia, Señor, con temor y temblor, Señor. Gracias, Dios, por este privilegio que me das, Señor, que me permites en esta tarde, Señor, poder venir y predicar tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú dándome la sabiduría, Señor, para poder expresarme, Señor, para poder predicar tu palabra, Señor. Que hable tu palabra, Señor amado, que no le quite ni le ponga, Señor, sino como tú la has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que sea una unción de tu Espíritu Santo, Señor, viniendo sobre mi vida, Señor, para poder hacer tu obra, Señor, y también sobre la vida de mis hermanos, Señor, que van a escuchar este mensaje, Señor. Ábreles sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, no permita que ninguna cosa de este mundo, Señor, los distraiga, Padre, que puedan estar atentos, Señor, a la voz tuya, Señor, no a la voz del hombre, sino a la voz tuya, poderoso Dios. Te pedimos, Padre, que sea usted, amado Dios, atando al hombre fuerte en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Todo principado se sujeta, Señor, debajo de sus pies, Señor, y declaramos, Padre, una atmósfera libre, Señor amado, donde tu palabra será predicada, Señor amado, con poder, con autoridad, con denuedo, Señor, con poder de lo alto, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, que van a escuchar este mensaje, Padre Santo. Oh, Señor, que esta palabra, Señor, cumple el propósito por el cual usted la envía, Señor amado, en este momento, Señor. Te daré toda la gloria, la alabanza solamente a ti, Señor, porque solamente tú te mereces, Señor, ser alabado y ser exaltado, amantísimo Dios. Gracias, eterno Dios. Gracias, Señor Jesús. Gloria al Señor. Vamos a la Sagrada Escritura, amados hermanos. Si usted tiene la bondad de acompañarme al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Vamos a leer un par de versículos. Mateo capítulo 24, versículo 35 al 44. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y bajo la dirección de su Santo Espíritu. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesús, no pasarán. Pues vamos a leer. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Lo vuelvo a leer. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. Amén. Gloria al Señor. Quiero titularle a esta predicación, este mensaje: la palabra del Señor tiene cumplimiento. Bajo ese tema quiero predicarte en este momento, amados hermanos, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento. Nos guste o no nos guste, le guste al diablo o no le guste, la palabra del Señor se va a cumplir y se cumplirá y se está cumpliendo delante de nuestros ojos, amados hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero que no nos toman de sorpresa, porque ya el Señor Jesucristo nos había advertido, amados hermanos. Vemos que hay conmoción a nivel mundial, amados hermanos, de tantos acontecimientos que están pasando. Pensamos, amados hermanos, que la palabra del Señor en estos tiempos delante de nuestros ojos, nosotros podemos ver donde a cualquier lugar que nosotros miremos, algo está sucediendo en el mundo, amados hermanos. A partir de este año 2020, amados hermanos, ya el mundo ya no será igual.
Pero algo sí no va a cambiar. Ese es Cristo, ese es Dios, y la palabra del Señor no va a cambiar, amados hermanos. Pueden pasar las generaciones, puede venir lo que venga, pero la palabra del Señor, esa sí no cambia, esa permanece para siempre. El Señor Jesús dijo que ninguna jota ni una coma iba a pasar de esta palabra hasta que cumpliera. Y esto que hemos leído dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará, amados hermanos. La palabra que el Señor ha establecido se va a cumplir, nos guste o no nos guste, amados hermanos. Pero una bendición para nosotros el poder, amados hermanos, contemplar los acontecimientos que están pasando a nivel mundial. No que nos alegramos por el sufrimiento del mundo, amados hermanos, sino que nos alegramos y nos gozamos porque la palabra del Señor es verdadera. Oh, el Señor, amados hermanos, Él no miente. La palabra del Señor, amados hermanos, nosotros tenemos que estar atentos a ponerle atención. Tenemos que prestar atención a la palabra del Señor todos los días, amados hermanos, porque todos los días Dios nos habla. Constantemente el Señor nos está hablando. El Señor le está hablando al mundo entero, amados hermanos. A través de los tiempos la voz de Dios ha salido por el mundo entero, a través de las generaciones, a través de las naciones. Siempre Dios ha tenido predicadores que pregonen su palabra. En el tiempo antiguo Dios levantó profetas para predicarle al pueblo y aún a las naciones, amados hermanos, como en estos tiempos que el Señor, amados hermanos, cuando Él mismo vino a esta tierra, amados hermanos, el Hijo de Dios, el Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra, se hizo presente en este mundo y también dejó a sus discípulos para predicar, para pregonar el evangelio, porque es tan grande el amor de Dios que Dios no quiere que ninguno se pierda, amados hermanos y amigos. El Señor quiere que todos vengamos al arrepentimiento, que todos le busquemos a Él, buscarle mientras pueda ser hallado, dice la palabra del Señor. Oh, amados hermanos, no hay nada más hermoso que prestar atención a la palabra del Señor. Hay que prestar atención a esta palabra maravillosa. El apóstol Pedro decía que hacemos bien al estar atentos a la palabra profética más segura que podemos tener, que es la palabra del Señor. Esta es la palabra más segura que tú y yo podemos, amados, tener. Y sabemos que Dios usa hombres y mujeres también, ¿verdad?, para llevar esa palabra, una palabra de bendición, una palabra de restauración, una palabra de salvación. Pero quiero decirte que el Señor está interesado sobre todo de que el mundo entero sea salvo, que venga a Él, que se vuelvan de sus malos caminos, que dejen el pecado y se vuelvan a este Cristo maravilloso, este Cristo de misericordia, porque Él tiene, amados hermanos, misericordia para con el pecador. El Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado porque Él es santo, amados hermanos. Y Él dice que nos santifiquemos porque Él es santo y sin santidad nadie verá al Señor, amados hermanos. Podemos ver cómo a través de los tiempos, amados hermanos, la palabra que el Señor Jesucristo dijo en los evangelios se está cumpliendo. Sus discípulos estaban, amados hermanos, preguntándole al Señor que qué pasaría, qué acontecimientos iban a pasar cuando el Señor viniera nuevamente, porque ellos sabían que el Cristo había venido a la tierra, amados hermanos, pero venía con un propósito, no hacer rico a la gente, amados hermanos, sino que venía con un solo propósito, de que el mundo fuera salvo por medio de Cristo Jesús. Y para eso Él vino, Cristo Jesús, a la cruz del Calvario, a entregar su vida, a derramar su sangre por nuestros pecados, pero resucitó, dice la palabra, el tercer día, y ahora está a la diestra de Dios Padre, reina con poder. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios todos los días. Si usted quiere, puede ignorar mi voz, está bien, usted lo puede hacer. Yo soy un hombre, soy mortal, amados hermanos, pero ponga atención a la palabra del Señor. No permita que nada lo desconecte de la palabra que el Señor trae. Les pido que por favor, amados hermanos, abramos nuestra mente, nuestro corazón, porque Dios está hablando, amados hermanos. Nos está hablando por medio de su palabra, por medio de sus predicadores. Nos está hablando por medio de la naturaleza. Dice la palabra del Señor que la misma tierra gime, amados hermanos, para ser restaurada. La misma naturaleza está dando testimonio de que algo está a punto de acontecer, amados hermanos. Y nosotros como cristianos, como la iglesia de Jesucristo, no podemos estar así pasivos, no podemos estar así estancados como si nada está pasando. No, amados hermanos, los tiempos han cambiado pronto, amados hermanos. El Señor le dijo a sus discípulos que cuando vieran estas cosas, que erguieran vuestras cabezas, que levantaran su cabeza a los cielos, porque pronto viene esa redención. Y yo vengo a decirte en este momento que la redención está más cerca que cuando creímos, amados hermanos. Si ayer estaba cerca, hoy está más cerca. Cristo pronto viene por su iglesia y vienen acontecimientos
acontecimientos a nivel mundial, amados hermanos, que todavía la tierra, los humanos no han podido ver, amados hermanos, pero en este momento hemos podido nosotros ver cómo está ese virus, amados hermanos, alrededor del mundo. Pero han pasado acontecimientos y es donde se cumple la palabra del Señor Jesucristo, donde dijo que huirían de guerras y que huirían de rumores de guerra. Si usted pone atención a las noticias, amados hermanos, en el mundo entero, en diferentes continentes, en el Medio Oriente, todos los años se está hablando de guerra. Todo el tiempo está en conflicto algunos países. Israel todo el tiempo ha estado en guerra, amados hermanos. Pero nosotros también estamos en guerra como cristianos. Dice el apóstol Pablo que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas de las regiones celestes, contra principados satánicos, amados hermanos. Por eso usted y yo tenemos que ponernos la armadura de Cristo Jesús. Dice la palabra y nos insta en Efesios que nos pongamos toda la armadura de Dios. No nos dice que nos pongamos solo una parte de la armadura, sino toda la vestidura del Señor para poder resistir al enemigo en los tiempos malos y estar firme, amados hermanos. El Señor nos está llamando a que nos afirmemos, que le busquemos con todo nuestro corazón, a pesar de lo que esté pasando en el mundo, a pesar de la situación que tú estés atravesando. El Señor quiere que nosotros estemos velando, que estemos como atalayas vigilando, amados hermanos. Nosotros no podemos dormirnos, amados hermanos, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú te duermes, si tú llevas una vida pasiva espiritualmente, el enemigo, quiero decirte que anda detrás de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu familia, de tu trabajo, de tus bienes, de todo. El enemigo quiere destruirte. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos que estar peleando esa batalla constantemente, porque el Señor nos ha hablado a tiempo por medio de su palabra. El Señor dijo que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan, amados hermanos. Y dice también que los cobardes y los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Por eso es que el Señor a nosotros no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que no nos rindamos, amados hermanos. El poder de Dios está sobre nosotros. El Espíritu Santo nos capacita para seguir adelante en medio de las adversidades. En este mundo tendremos aflicciones, pasaremos por desiertos, pasaremos por enfermedades, pero hay algo que nosotros no podemos descuidar, y es nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, que es lo más importante sobre la faz de la tierra. La gente se preocupa por su salud, y está bueno, es muy importante, amados hermanos. La gente se preocupa por los bienes de este mundo, y algunas cosas son necesarias e importantes, amados hermanos, pero el mundo entero, la gente, aún la misma iglesia, se preocupa por todo, pero está descuidando su vida espiritual. Y el Señor nos quiere llamar la atención en este momento de que nosotros no descuidemos nuestra intimidad con Dios, porque muchos, amados hermanos, nos hemos alejado del Señor. Al ver estas cosas, al ver esta pandemia, muchos se han alejado del Señor. Muchos piensan que se han alejado de la iglesia, pero no, de la iglesia no se han alejado, sino que de Dios se han alejado. Muchos han vuelto al pecado, amados hermanos. Muchos están pasando una vida como si no está pasando nada. No, amados hermanos, los tiempos han cambiado. Acontecimientos vienen a nivel mundial, amados hermanos. El Señor Jesucristo habló de esta guerra, de estos rumores de guerra. Habló de pestes en todo el mundo. Habló, amados hermanos, de terremotos en diferentes lugares de la tierra. Quiero decirle, amados hermanos, que las cosas no van a mejorar. Todo aquel predicador que te diga que las cosas van a mejorar, amados hermanos, es un falso profeta, un falso predicador, porque las cosas, amados hermanos, van a empeorar. Ahorita nosotros lo que estamos viendo es apenas el principio de dolores, y la palabra dice que vienen juicios sobre la faz de la tierra como nunca los ha habido desde que estuvo el hombre sobre la faz de la tierra, desde que el hombre fue creado, amados hermanos. Vienen unos juicios terribles para la humanidad, para aquella humanidad que ha rechazado a Dios, para aquella humanidad que llama a lo bueno malo y a lo malo llama bueno, amados hermanos. Vivimos en un mundo caído, en un mundo depravado, amados hermanos, pero el Señor está llamando a la iglesia que seamos luz en medio de las tinieblas. Es cierto, tenemos lucha, tenemos flaqueza, tropezamos muchas veces, nos sentimos débiles, amados hermanos, pero no podemos rendirnos en estos momentos, porque son tiempos decisivos. La venida de Cristo es inminente, amados hermanos. Pronto sonará la trompeta en los cielos y vendrá por nosotros, amados hermanos. Por eso yo insto a los hermanos que están ahí, que están sintonizando este mensaje,
que vayan a las reuniones familiares que tenemos, amados hermanos. Sea parte de la obra del Señor, sea parte del cuerpo de Cristo. Usted no es un cabrito, usted es una oveja del Señor. Y dice la palabra del Señor que las ovejas oyen la voz de su pastor, y no solamente la oyen, sino que la obedecen y lo siguen, amados hermanos. Congreguémonos también, busquemos del Señor. Los templos hoy, amados hermanos, están abiertos, aunque algunos no los han abierto, pero gracias a Dios damos que el templo donde nos congregamos podemos ir a adorar al Señor, podemos ir a escuchar la voz del Señor. Y también, amados hermanos, no nos rindamos. Usted está bien, usted quizás puede estar pasando problemas, pero no nos rindamos, amados hermanos. Mira, yo llevo ya un mes sin poder caminar, sin poder apoyar mi pie, amados hermanos, pero aquí estoy luchando, no mi fuerza, sino con el poder de Dios, porque he comprendido algo, que el poder de Dios se perfecciona en mis debilidades, amados hermanos. Todo lo podemos en Cristo Jesús. Si yo voy a la célula con muleta, amados hermanos, que los jóvenes y los hermanos me recogen para ir y me llevan a la iglesia, amados hermanos, y aún estoy aquí de pie predicándote la palabra del Señor, como tú no vas a poder buscar del Señor. Solamente que verdaderamente no nos podamos mover, y es entendible, hay situaciones difíciles en la vida, pero estoy hablando con aquellos que no están pasando esas situaciones difíciles, aquellos que no están postrados en una cama, aquellos que no se pueden mover. Estoy hablando con todo aquel creyente que puede caminar, que está bien de salud y que puede ir a adorar y bendecir el santo nombre del Señor. Aleluya. Son tiempos difíciles, amados hermanos. En el capítulo 23 de Mateo, amados hermanos, vemos ahí una expresión de Jesucristo, una de las expresiones más tristes, amados hermanos, porque los fariseos, los religiosos, los líderes de aquella nación que tenían que representar al Señor, que tenían que dar ejemplo, que tenían que enseñar la palabra del Señor, rechazaron a Cristo Jesús, y por eso el Señor se alejó de ellos, pero les dio una palabra, amados hermanos, que ellos serían culpables igual que sus padres que mataron a los profetas, porque no quisieron escuchar la voz de Dios. La palabra del Señor dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a nosotros, los que hemos creído, dice la palabra del Señor, que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, amados hermanos. Nosotros somos nuevas criaturas, por eso nosotros no podemos seguir viviendo como cuando estamos en el mundo, cuando andamos en nuestros delitos y pecados, amados hermanos. Es cierto, estamos en una lucha constante en esta carne que se quiere revelar día tras día, porque todos los días luchamos, amados hermanos. Yo todos los días lucho y le pido al Señor que me ayude, que me dé la fortaleza para no caer en pecado, amados hermanos, porque hay una batalla espiritual entre nosotros y la carne, entre el espíritu y la carne, amados hermanos, pero depende de lo que estemos alimentando más, eso es lo que se está fortaleciendo. Si tú te estás fortaleciendo en el Señor, en oración, leyendo la palabra del Señor, congregándote, viviendo la palabra, pues tu espíritu está fuerte, tú estás fuerte espiritualmente. Pero si tú no te estás alimentando de la fuente de agua viva que se llama Cristo Jesús, si no te estás alimentando de la palabra del Señor, aunque estés en la iglesia, amados hermanos, quiero decirte que tú estás viviendo muchas veces en la carne, amados hermanos, pero el Señor no quiere que nosotros andemos en la carne, sino que andemos conforme al Espíritu, porque dice la palabra del Señor que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que no aquellos que andan haciendo la voluntad de la carne, que andan pecando, que andan haciendo esto, lo otro, que no le agrada a Dios, sino que están luchando, que están perseverando, amados hermanos. El Señor Jesús, como en aquellos tiempos, hoy está con sus brazos abiertos para la humanidad. Y aquella ciudad, aquella nación, muchos de ellos rechazaron a Jesús, y al Señor le dolía en su corazón, y exclamó cuando vio la ciudad de Jerusalén, y exclamó y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces le dice el Señor: quise juntarte como la gallina juntas debajo de sus alas a sus polluelos, y no quisiste? Hoy en día, amados hermanos, el Señor quiere cobijarnos bajo esa cobertura divina, bajo esa protección divina, amados hermanos. El Señor, amados hermanos, nos ama con amor eterno. Usted no tiene la idea el gran amor de Dios para con nosotros. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito llamado Cristo Jesús, amados hermanos, para que viniera a esta tierra a derramar su sangre. Él no tenía que venir, amados hermanos. Él podía haber enviado a un ángel, él podía haber enviado a un querubín, pero él no lo hizo, sino que él vino, él mismo se hizo presente, amados hermanos. Se humilló
dio forma de hombre, se sumergió, amados hermanos, en humildad y se hizo semejante a los hombres y vino a pagar el precio de nuestros pecados, amados hermanos. Todos nuestros pecados fueron sobre Cristo Jesús. Él cargó con todos nuestros pecados. Ahora nosotros somos libres, amados hermanos. No volvamos al pasado, no volvamos al pecado, amados hermanos. El Señor, amados hermanos, ahí donde comienza el capítulo 24, vemos una escena donde Jesús va con sus discípulos y era la última vez que Jesús, amados hermanos, iba al templo de Jerusalén, donde se adoraba a Dios, donde el lugar que se había edificado para glorificar el nombre del Señor, aquella casa de oración y puerta del cielo donde el nombre del Señor era invocado, aquel templo que fue construido por Salomón, el hijo del rey David, amados hermanos, y que luego fue destruido por los babilónicos, amados hermanos, pero que luego pasaron los años, amados hermanos, y este templo fue reconstruido por Herodes el Grande, amados hermanos. Este templo que lo habían edificado, aunque ya los judíos lo habían edificado, pero este hombre les ayudó para congraciarse con el pueblo de Israel, para con los judíos. Y amados hermanos, aquel templo maravilloso. Pero el Señor Jesús, los discípulos supieron de que Jesús se estaba alejando del templo para no volver más, amados hermanos. Y qué triste cuando el Señor Jesús se aleja del templo, amados hermanos, del lugar de las reuniones donde es invocado su nombre, amados hermanos. Eso es lo más triste que puede haber. No hay nada más hermoso y más precioso, amados hermanos, que poder experimentar la presencia de Dios en nuestra congregación, en nuestras reuniones. No importa cuántas personas estén ahí, la palabra del Señor dice que si 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él, amados hermanos. Qué privilegio hermoso que tener a Dios morando, visitándonos, ministrándonos, amados hermanos, con su gloriosa presencia, con su Espíritu Santo. Oh, había tristeza en el corazón de los discípulos, porque Jesús había hecho mención de que ya no volvería al templo, amados hermanos. Y cuando va caminando por ese lugar, los discípulos le enseñan los edificios del templo y le dicen: Jesús, mira qué hermoso es este templo, mira qué maravilloso es este templo. Porque ese templo era un templo hermoso, amados hermanos. Era un templo inmenso, amados hermanos, que había sido construido y reconstruido y que tenía paneles de oro, amados hermanos, oro puro. No a creer que cualquier oro o fantasía, no, oro puro, amados hermanos. Y tenía, amados hermanos, aquellos bloques de mármol blanco puro, bellísimo, amados hermanos, que de lejos se contemplaba como si nieve había en ese templo, amados hermanos. Y cuando el sol salía, resplandecía por el oro de aquel lugar, amados hermanos. Pero los discípulos le estaban enseñando a Jesús, y el Señor Jesús les da una palabra y les dice que ninguna piedra quedaría sobre piedra que no fuera removida de ese edificio, de ese templo. Es que el Señor estaba profetizando, amados hermanos, que el templo iba a ser destruido porque lo rechazaron a Él. Iba a venir juicio por medio del imperio romano, amados hermanos. Y ese templo, amados hermanos, fue destruido, como Cristo Jesús dijo, porque cuando el Señor da una palabra tiene cumplimiento, amados hermanos. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, así es y así será, amén. Lo creamos o no lo creamos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, Dios hace como Él le place, porque Él es Dios y nadie puede cuestionar a Dios. Mas sin embargo, el Señor siempre nos habla antes de que Él va a hacer algo, porque Él nos ama, amados hermanos. Como cuando le habló a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Él dijo: ¿cómo le he de encubrir a mi siervo, a mi amigo Abraham, lo que voy a hacer? Y amados hermanos, le dijo lo que iba a hacer. Y podemos ver que el Señor no se retractó de los juicios que traía sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque su pecado había subido al límite de Dios. Ya Dios no podía tolerar el pecado de Sodoma y Gomorra, y todos conocemos la historia, amados hermanos, que fuego descendió del cielo y destruyó aquellas ciudades, amados hermanos, por causa del pecado, porque no se arrepintieron de sus malos caminos. Oh, bendito sea el Señor. Y esta palabra que el Señor le da a sus discípulos, de que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera removida, amados hermanos, después de la ascensión de Cristo Jesús, cuando Él murió sobre la cruz del Calvario, fue enterrado y resucitó al tercer día con poder y gloria, amados hermanos, y estuvo con sus discípulos y con muchas personas por 40 días más, amados hermanos, y fue levantado al tercer cielo, amados hermanos. Él les dijo que después de eso vendría esta señal. Y vemos el cumplimiento de la palabra del Señor. 40 años después de que Cristo ascienda al cielo, fue destruido, amados hermanos, por el imperio romano.
El imperio romano le puso fuego, amados hermanos, al templo. Y ese oro, ese esplendor de ese templo, ese fuego, amados hermanos, consumió el oro que estaba en esos paneles maravillosos, esos paneles preciosos donde se adoraba el nombre del Señor. Y vemos como los romanos, amados hermanos, los soldados removieron las piedras para sacar el oro que había sido deshecho por el fuego, y todo fue removido. Hasta el día de hoy, amados hermanos, solo hay una parte del templo que está hasta el día de hoy, está de pie, amados hermanos, que se conoce como el muro de los lamentos, que está en Jerusalén, donde van los judíos a llorar, donde van los judíos ahí, amados hermanos, a pedir pronto la venida del Mesías para que venga a restaurar a la nación de Israel, amados hermanos. Pero sabemos que el Señor vino y su pueblo no lo recibió, amados hermanos, aunque algunos sí lo recibieron, pero algunos no lo recibieron. Es como hoy en día, amados hermanos, unos reciben el mensaje de Dios de salvación, unos aceptan a Jesús y otros no lo aceptan. Pero el Señor, amados hermanos, le está dando la oportunidad al mundo entero. Muchos de ustedes, amados hermanos, no deberían de estar hoy viendo esta transmisión. ¿Sabe por qué? Porque también le llegó el virus. Muchos murieron de este virus, del coronavirus, amados hermanos, del COVID-19. Muchos han muerto, pero sin embargo tú sigues vivo, porque es la pura misericordia de Dios. Tú te pudiste haber muerto también, pero grande es la misericordia, la compasión de Dios que te tiene de pie hasta el día de hoy, amados hermanos. ¿Cómo no adorar a nuestro Señor? ¿Cómo no buscar su presencia en estos tiempos difíciles que estamos viviendo? Oh, bendito sea el Señor. Al Señor no le llamó la atención, al Señor no se admiró por la esplendidez de aquel templo, amados hermanos, porque el Señor no está interesado en la grandeza o en la esplendidez de un templo. No, amados hermanos, si en una champita están 2 o 3 adorando y glorificando su nombre, ahí está Él, amados hermanos. Y no estoy diciendo que sea malo tener un templo grande, un templo hermoso. No, vamos, amados hermanos, aquellos que han hecho cueva de ladrones en la casa del Señor. Porque eso es lo que había pasado. La casa de oración que el Señor había establecido, la habían hecho cueva de leones, de ladrones, cueva de ladrones. Como hoy en día, amados hermanos, muchos están haciendo la obra del Señor, entre comillas, pero se están lucrando del evangelio. Pero quiero decirles que también van a tener el infierno por paga, amados hermanos, porque les va a pasar factura un día. Y el Señor no se puede impresionar con la grandeza o con el vestuario de alguien, amados hermanos. No, el Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce nuestro caminar diario. Él nos conoce y Él nos conoce en los secretos, porque dice que dónde nos iremos de la presencia de este Dios maravilloso, amados hermanos. El Señor es tan precioso, amados hermanos, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento, amados hermanos. Oh, bendito sea el Señor. Y el Señor también, amados hermanos, le da una respuesta a los discípulos que estaban interesados. Y los discípulos le preguntaban: Señor, ¿cuándo sucederá estas cosas? Que iba a ser la destrucción del templo. Y le preguntan: ¿qué señal habrá antes de tu venida, amados hermanos? Como hoy en día también muchos se preguntan: ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios en medio de todo esto? Quiero decirte que en medio de todo esto que estamos viendo a nivel mundial, el Señor está haciendo su voluntad, aleluya, porque Él ha permitido todo esto para que la iglesia, amados hermanos, reflexione, se levante, porque el Señor está sacudiendo la mata y el trigo verdadero, amados hermanos, caerá ahí y el Señor lo apartará, pero también apartará la cizaña. Estamos viviendo tiempos definitivos donde hay que definirnos si vamos a servir a Dios, si vamos a buscar al Señor o no le vamos a buscar, amados hermanos. Pero el Señor no va a tener por inocente al culpable en aquel día, porque dice la palabra del Señor que lo que el hombre siembre, también eso también segará, bien sea para bendición o para maldición, bien sea para salvación y vida eterna o condenación eterna, amados hermanos. Pero una cosa es que Dios no puede ser burlado. Tú que andas apartado del Señor y andas viviendo una vida como si nada pasa, como si el Señor no se da cuenta, es mejor humillarnos bajo la poderosa mano del Señor y venir delante de su presencia. Pero el Señor le dice que habrían que acontecer algunas cosas después de que Él se fuera de esta tierra, de que ascendiera al cielo y antes de que Él viniera nuevamente por su iglesia, aleluya. Y estaba hablando también de la apostasía, que se iban a levantar falsos profetas, falsos ministros, amados hermanos, predicando cosas que no eran. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, amados hermanos, tiempos de la apostasía. Donde usted escucha cuántas herejías en la radio, en la internet, en el teléfono. Escucha muchas cosas, amados hermanos, que cuando las llevamos a la luz de la palabra no tienen nada que ver. Se han enviado por un espíritu de error, amados hermanos.
Y nosotros no podemos apartarnos de esta verdad maravillosa que hemos aprendido y que la hemos escuchado, amados hermanos, de aquellos que le escucharon al Maestro, y también está impregnada en esta palabra del Señor. La apostasía, amados hermanos, estamos viviendo unos tiempos tan difíciles, con falsas enseñanzas, amados hermanos, hombres que se han apartado de la verdad de Dios y están enseñando doctrinas erróneas que no van conforme a la palabra del Señor. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos que ser como los hermanos de Berea, del libro de Hechos, de los apóstoles, amados hermanos, que ellos escudriñaban la palabra del Señor, que se les predicaba, que se les enseñaba. Usted tiene que hacer algo, amados hermanos. Cada palabra que se le predique, aún la palabra que yo le estoy predicando, usted tiene que pasarla por este filtro que es la palabra del Señor. A ver si yo le estoy hablando la palabra del Señor. Pero lastimosamente el pueblo perece por falta de conocimiento, porque hay muchos cristianos que me están viendo, que me están escuchando en este momento, que tienen años de estar en la iglesia, de haberse convertido, pero todavía no se han convertido de todo su corazón, porque no leen la palabra, no tienen una intimidad con Dios. Y cuando usted hace eso es que usted no ha nacido de nuevo, porque aquel que ha nacido de nuevo, amados hermanos, hay un cambio en su vida. Busca la presencia del Señor, se interesa por las cosas del Señor, le sirve a Dios con todo su corazón, a pesar de las situaciones que esté pasando, amados hermanos. Muchos de ustedes, si les pregunto los 10 mandamientos, no lo saben, amados hermanos, que son cosas esenciales que cualquiera tiene que saber, aún hasta los niños de la escuela dominical la saben. Pero muchos de ustedes, si les pregunto si se hacen un examen de autoconciencia, usted no la responde. ¿Sabe por qué? Porque no escudriña la palabra del Señor. Y por eso el pueblo está siendo engañado por falsos maestros, por falsos predicadores. Y dice la palabra, amados hermanos, en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos mismos la destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales ya largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme, amados hermanos. Muchos usan palabras de mentira, amados hermanos. ¿Cuántas profecías falsas se escucha hoy en cuanto a falsos predicadores, amados hermanos? No, usted no tiene que moverse por emociones. No, nosotros tenemos que movernos, amados hermanos, en convicción, que es la palabra del Señor. Tenemos que estar fundados sobre la palabra del Señor. ¿Cómo usted va a recibir una palabra con gozo que alguien le diga: oh, tú eres un gran siervo del Señor, oh, tú caminas, el Señor te ve con una luz grande sobre tu vida, cuando tú estás viviendo una vida de pecado? No, cuando una palabra viene de Dios, amados hermanos, si tú estás en pecado, primeramente te va a confrontar con el pecado, que lo abandones, pero si lo abandonas también vas a recibir bendición de parte del Señor. Aleluya. Porque al pueblo hoy solamente se le está hablando, amados hermanos, cosas que ellos quieren escuchar, cosas que alegren al corazón, pura psicología humana, puros mensajes humanistas que la gente quiere escuchar, mensajes que no incomodan, sino que acomodan a la gente, amados hermanos, para que estén en las iglesias y que no busquen del Señor, para que no se consagren como Dios quiere. Pero sin embargo, ciegos guiando a ciegos, amados hermanos. Y dice la palabra del Señor que los ciegos que guían a ciegos juntos caerán en el mismo hoyo, amados hermanos. Tenemos que obedecer la voz de Dios, pero tenemos que conocer la palabra del Señor. Estos hombres, estos predicadores usan palabras fingidas que no son de Dios. Hay que estar atento, hay que tener discernimiento a la palabra del Señor. Si hasta la misma palabra nos enseña que esta Satanás se viste como ángel de luz, amados hermanos, para engañar, y muchos seguirán esas falsas enseñanzas. A muchos no les gustan estos mensajes, pero es que la verdad nos hará libre, amados hermanos. Esta verdad te lleva al cielo. Esta verdad que se llama Cristo Jesús te lleva a la salvación eterna, a la vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y todo aquel que no se santifica, amados hermanos, y no es santo como Él, no podrá ver al Señor. El Señor nos está mandando a que nos volvamos de nuestros malos caminos, de nuestros pecados. Aleluya. Dice primera de Juan capítulo 4 versículo 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El Señor nos insta, amados hermanos, a que probemos los espíritus si son de Dios. Lo que Él está diciendo que probemos por medio de la palabra, si los que nos predican viene de parte de Dios y si es la palabra del Señor. Porque no podemos, amados hermanos, estar poniendo atención a cosas falsas, alegrándonos, amados hermanos, que nos den una palabra, que nos digan que todo nos va a ir bien, cuando sabemos que estamos mal delante de Dios. No, tenemos que arreglar nuestro camino, tenemos que arreglar nuestra comunión con Dios. Si estamos en pecado, pidámosle perdón a Dios y humillémonos, volvámonos a Él, porque pronto el Señor va a venir por su iglesia. Y el Señor también le dice que serían aborrecidos a sus discípulos. Después de que Él partiera de esta tierra, serían aborrecidos. Y también nos dice a nosotros que seremos aborrecidos por causa de su nombre, antes de que Él venga por su iglesia en el rapto, amados hermanos. Porque nosotros estamos esperando ese acontecimiento maravilloso que la iglesia va a experimentar, amados hermanos, lo cual los predicadores del antiguo tiempo, amados hermanos, de la iglesia primitiva, los primeros cristianos, anhelaban esa venida gloriosa, amados hermanos. Ellos anhelaban la venida de Cristo, que viniera por ellos, ese arrebatamiento maravilloso que el Señor había prometido, que se iba al cielo, amados hermanos, a preparar morada, a preparar lugar para donde Él estuviera. También sus discípulos, su iglesia estaría. Yo no sé si tú te gozas con esa palabra, aleluya. Dice que hay que, amados hermanos, hay que probar los espíritus si son de Dios. Usted no puede andar escuchando cualquier predicador. Usted tiene que tener el conocimiento de la palabra del Señor. Usted no puede andar leyendo cualquier libro, amados hermanos, cuando no ha leído ni la Biblia, ni siquiera un par de libros. No, tiene que aprenderse esta palabra, amados hermanos, por completo. Tiene que leerla por lo menos unas 10 veces para que usted pueda comprar otro libro, amados hermanos, y no ser engañados. Pero lastimosamente no queremos obedecer la voz de Dios. Y así también, amados hermanos, los del tiempo antiguo no quisieron escuchar la voz de Dios y muchos de ellos perecieron. Aún el pueblo escogido de Dios, que fue sacado de Egipto, pereció en el desierto. Oh, bendito sea el Señor. Dice que se aumentará la maldad, amados hermanos. La maldad se ha aumentado y por causa de la maldad, del amor de muchos se va a enfriar, amados hermanos. ¿Sí o no que estamos viviendo ese tiempo donde el mundo, amados hermanos, está sumergido en tinieblas, donde hay maldad? En cualquier nación que usted mire, amados hermanos, hay maldad. ¿Sí o no que aún en la aldea, en el cantón, en el lugar donde usted era, amados hermanos, que antes era bien tranquilo, usted podía dormir y dejar las puertas abiertas y no pasaba nada? Ahora todo eso ha cambiado porque la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado, amados hermanos. En el mundo, padres matando a sus hijos, matando a sus esposas, o esposas matando a sus esposas, y así la gente haciéndose daño, amados hermanos. No tienen temor de Dios. Y también en la iglesia se ha perdido ese amor. Cuando se pierde el amor de Cristo, se pierde el amor también entre los hermanos, se pierde esa comunión maravillosa. Pero cuando usted tiene amor con Dios, hacia Dios, y tiene comunión con Dios, tendrá amor para con los demás y también tendrá comunión con los demás, amados hermanos. Pero vemos hoy en las iglesias cuántos creyentes andan peleando todo el tiempo en las redes sociales, ahí en la radio, peleándose unos con otros. No, que hipócrita, que esto y lo otro. No, amados hermanos, nosotros prediquemos la palabra de verdad, porque esa es la que va a cambiar al mundo entero. Esa es la palabra que el mundo necesita, una palabra que cambie, una palabra que dé esperanza, una palabra que da vida, amados hermanos, una palabra que representa al Señor Jesucristo. Aleluya. Oh, bendito sea el Señor. Pero dice la palabra en Apocalipsis, amados hermanos, que había una iglesia que hacía todo, pero que habían descuidado su primer amor. Y yo quiero hablarles también, amados hermanos, que nos volvamos, que nos arrepintamos y nos volvamos al primer amor, que es Cristo Jesús. Que nos volvamos a esa intimidad, ese anhelo que antes teníamos, amados hermanos. Nos hemos descuidado. También había una iglesia fría, amados hermanos, en Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, que el Señor le dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca, amados hermanos. Que el Señor no nos vomite en aquel día, es una expresión, como que Él dice, los va a desechar. No, amados hermanos, metámonos al fuego, avivemos ese fuego de Dios que está dentro de usted, esa llama, amados hermanos, que fue dada por el Espíritu Santo de Dios cuando creímos, ese sello maravilloso, ese sello glorioso. Oh, bendito sea el Señor. Y en la palabra que leímos, amados hermanos, al principio,
Le dice el Señor que el cielo y la tierra no pasará. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, dice Jesús, no pasará. La palabra del Señor tiene cumplimiento, amados hermanos. Y nosotros tenemos que ver los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. Tenemos que ver las legiones espirituales de maldad que hay en el mundo, donde algo ha acontecido y la vida ya no es igual, amados hermanos. Usted lo está experimentando igual que yo. Donde este virus, amados hermanos, ha encerrado al mundo entero, a todas las naciones, a los pequeños, a los grandes, a los pobres, a los ricos. Un sistema que se está preparando porque algo va a acontecer después de que la iglesia sea llevada por el Señor a los cielos. Aleluya. Cosas que jamás han acontecido en el mundo entero. Quiero decirle que vienen catástrofes peores de las que hemos visto, amados hermanos. Usted va a escuchar estos tiempos que vienen de terremotos en diferentes lugares, acontecimientos, amados hermanos, que nunca habíamos visto. Pero todo esto es la preparación del tiempo final. ¿En qué sentido, amados hermanos? De que Cristo viene por su iglesia, y después de que Cristo venga por su iglesia, amados hermanos, viene, amados, una tribulación terrible para el mundo entero. Aleluya. Hoy el Señor no quiere, amados hermanos, que nadie pase por eso. Dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles que están en los cielos, ni los ángeles saben, amados hermanos, cuándo el Señor va a venir por su iglesia. Aleluya. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es estar preparados en todo tiempo, amados hermanos. Usted y yo no nos tenemos que estar preparando, tenemos que estar preparados. Eso va a cambiar nuestra expectativa de estar velando, de estar luchando cada día. ¿Cómo está mi vida espiritual delante del Señor? ¿Cómo está mi comunión delante del Señor? ¿Cómo está mi comunión para con los demás hermanos, para con el prójimo? Si estoy haciendo algo malo, algo bueno, si estoy mal, volverme al Señor con todo mi corazón. Si he descuidado lo que el Señor me ha dado, volverme al Señor con todo mi corazón. Hacer cambios en mi vida. Nosotros necesitamos hacer cambios, porque dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, amados hermanos. Donde la gente estaba viviendo tiempos así como que nada estaba pasando. En los tiempos de Noé, Noé era un pregonero de justicia. El Señor le había dado mandamientos de que construyera el arca, amados hermanos. Le dio la medida y todo. Pero durante él estaba construyendo con sus hijos esa arca, el Señor le permitió aproximadamente 120 años para que pregonara la palabra del Señor, que le dijera al mundo entero de que venía destrucción para el mundo, de que venía un diluvio universal donde las aguas donde las cataratas del cielo, amados hermanos, las fuentes del cielo se iban a abrir y se iba a desbordar aquella agua. Pero muchos, amados hermanos, no hicieron caso, como en los días de Noé. Y dice la palabra del Señor que así será también la venida del Hijo del Hombre, amados hermanos, como en los días de Noé, que se estaban casando, que se estaban dando en casamiento, que estaban comiendo, que estaban bebiendo. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? De que estaban viviendo una vida normal, como si nada estaba pasando. Como hoy en día nosotros podemos ver, amados hermanos, la gente vive una vida aún. Quiero hablarles más que todo a los creyentes que me están viendo, que están viviendo una vida así adormecida, amados hermanos, una vida acomodada, como si nada está pasando, como si todo está normal, como si todo va a seguir igual, que nada ha pasado. No, amados hermanos, las cosas han cambiado, algo está pasando y algo está a punto de acontecer. Y es que el Hijo del Hombre, amados hermanos, el Hijo de Dios vendrá en esa nube por su iglesia. Aleluya. Oh, bendito sea el Señor. Y dice que así estuvieron y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, amados hermanos. Así también va a pasar, amados hermanos, con la iglesia. Que pronto el Señor va a venir, porque la venida de Cristo es inminente, amados hermanos. Dice la palabra del Señor que así como sale el relámpago en el oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Vemos ese relámpago que un solo, amados hermanos, y ya no lo vemos. Así va a ser, dice el Señor, para que podamos entender la venida del Señor por su iglesia. El rapto de la iglesia está a punto de acontecer, amados hermanos, y quiero llevarlo ahí a Primera Tesalonicenses, amados hermanos. El rapto de la iglesia es inminente, pronto el Señor viene. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, amados hermanos. Porque el Señor mismo,
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Aleluya. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice el apóstol Pablo, luego nosotros los que vivimos, porque él vivía en aquel tiempo, estaba vivo todavía, esperaba la venida de Cristo en ese momento. Y si él la esperaba, más la tenemos que esperar nosotros, ese acontecimiento de rapto de la iglesia. Los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados. Aleluya, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y estaremos para siempre con el Señor, amados hermanos. Ese acontecimiento es lo que nosotros tenemos que estar velando cada día, amados hermanos. No podemos dormirnos en nuestra vida espiritual. No podemos dormirnos, amados hermanos, ahí en su casa. No espere que solo llegue el domingo para irse a congregar. Busque al Señor en su casa. Adore al Señor en su casa. Adore al Señor en su trabajo. Adore al Señor en su carro, ahí cocinando, echando tortillas, haciendo frijolitos, haciendo chuchitos, haciendo pupusas, haciendo lo que usted esté haciendo, amados hermanos. Glorifica al Señor, hable con el Señor. El Señor, amados hermanos, pronto viene. Y hemos leído que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, amados hermanos. Y luego nosotros, dice que en un abrir y cerrar de ojos también seremos transformados, amados hermanos. Este cuerpo pecaminoso, este cuerpo que se enferma, será transformado por un cuerpo nuevo, amados hermanos, que el Señor nos dará, que es semejante a los ángeles, para que podamos estar en la presencia del Señor. Aleluya. Y ahí estaremos con Él por la eternidad. Pronto viene el Señor por su iglesia. La voz de Dios se está escuchando por el mundo entero, pero muchos están haciendo caso omiso a la voz de Dios. Están cerrando su oído, están cerrando su corazón. Pero yo, amados hermanos, les quiero pedir en el amor de Cristo Jesús que abra su corazón al Señor, que no tome esta palabra, amados hermanos, como una palabra más. No, amados hermanos, dice que la palabra del Señor, que dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán, amados hermanos, en la cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué quiere decir eso? Que unos se van a ir con el Señor y otros no se van a ir con el Señor. No porque el Señor no quiere, sino porque ellos no han aceptado ese plan de salvación y han seguido viviendo como una vida como ellos quieren y no como el Señor quiere. Esta es la palabra de Rey, nuestra regla de fe y conducta que nosotros tenemos que vivir, amados hermanos. Tenemos que luchar cada día por agradar a Dios, por poner en práctica su palabra, que nosotros seamos hacedores de su palabra. Los tiempos, amados hermanos, han cambiado. El Señor pronto viene por su iglesia. Dos estarán allá chirroqueando, el uno será tomado, el otro dejado. Dos estarán pintando, el uno será tomado y el otro dejado. Dos estarán haciendo concreto, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán poniendo cerámicas, amados hermanos, el uno será tomado y el otro dejado. Dos estarán echando pupusas, la una será tomada y la otra dejada. Para que me pueda entender, amados hermanos, muchos estarán en sus carros y van a desaparecer cuando el Señor venga por su iglesia, amados hermanos, donde ya usted ya no va a escuchar esta predicación, donde ya no va a escuchar, amados hermanos, la voz de Dios, porque será demasiado tarde. Hoy es el tiempo aceptable, amados hermanos. Si hoy es hoy su voz, dice la palabra, no endurezca su corazón como el pueblo de Israel lo hicieron allá en el desierto y cerraron su corazón y ellos perecieron en el desierto, amados hermanos. Y a muchos de ellos se los tragó la tierra también. Vivos descendieron al Seol, amados hermanos. No, que nosotros podamos ascender vivos, pero al reino de los cielos. Oh, bendito sea el Señor. Es hora de autoexaminarnos cómo estamos delante del Señor. Y con esto quiero concluir. No te quiero quitar más el tiempo, porque sé que son personas ocupadas, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Dice el capítulo 25 de Mateo, la parábola de las 10 vírgenes. Muchos de nosotros la conocemos. Dice que habían 5 prudentes y 5 insensatas. 5 prudentes sabían lo que tenían que hacer y lo hacían, y 5 insensatas que sabían lo que tenían que hacer y no lo hacían. Como muchos de ustedes que me están viendo, que saben lo que tienen que hacer y lo están haciendo, y que Dios les bendiga. Y muchos de ustedes también que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen, porque están viviendo una vida pasiva. Bueno, les va a pasar como esas 5 vírgenes insensatas que no tenían aceite con ellas. Pero dice que las 5 prudentes tienen aceite y las 5 insensatas no tenían aceite. ¿Cómo está tu vasija? ¿Cómo estás tú espiritualmente?
¿Será que estás siendo lleno del Espíritu Santo? ¿Será que te estás llenando de la palabra del Señor? Porque dice que tenemos que estar llenos, ser llenos del Espíritu Santo, amados hermanos. Es lo que nosotros tenemos que anhelar, estar llenos del Señor. Bendito sea el Señor. Pronto el Señor va a venir, amados hermanos. No tenga esta palabra así como que una palabra más. Esa palabra ya lo he escuchado miles de veces. Pues miles de veces esta palabra le va a juzgar en aquel día. Bendito sea el Señor. Porque así dijo Jesús: yo no les voy a juzgar en aquel día, sino que la palabra que los he hablado, esta les juzgará en aquel día, para bien o para mal, amados hermanos. Pero dice la palabra del Señor de que estas 10 vírgenes estaban esperando al esposo, el desfile, amados hermanos, porque iban a entrar a la boda del esposo. Pero tardándose el esposo, dice que todas cabecearon, las 10, amados hermanos. De un momento a otro quizás vamos a cabecear, ¿verdad? Pero hay que estar atento a despertarnos y a estar velando en todo tiempo, porque pronto el Señor va a venir. Dice que no hay que tener por tardanza la venida de Cristo, porque muchos tienen por tardanza la venida de Cristo y siguen viviendo en los placeres de este mundo, siguen viviendo en el materialismo de este mundo, amados hermanos, cuando han descuidado lo más valioso y lo más precioso, que es la salvación eterna, amados hermanos. ¿Qué pasará si descuidamos esta salvación tan grande, amados hermanos? Si dice la palabra que el que persevere hasta el fin, este será salvo, amados hermanos. No fue Pablo que lo dijo, no fue Pedro que lo dijo, no, sino que fue el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Le dijo a sus discípulos que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y qué pasará, amados hermanos, si descuidamos esta salvación tan grande, como dice Hebreos, amados hermanos? Esta salvación tan grandiosa, amados hermanos. Si el justo, dice, con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Si el que se esfuerza con dificultad se va a salvar, dice la palabra, ¿qué será del impío, de aquel que ha conocido de Dios, que conoce la palabra del Señor, que estuvo un día en la casa de Dios, que estuvo levantando sus manos, que confesó al Señor y se volvió al mundo, se volvió a los placeres de la tierra, aleluya, y le dio la espalda a Dios? Y del pecador, de aquellos, amados hermanos, que no han conocido al Señor, que Dios tenga misericordia, amén. Dice la palabra del Señor que llegó el esposo, pero algunas de ellas no tenían aceite y 5 de ellas sí tenían aceite. Y dice la palabra del Señor que las 5 que tenían aceite entraron con el esposo a las bodas, aleluya. Quiero decirte que solo aquellos que tienen aceite, que tienen la palabra viviendo en sus vidas, que tienen al Espíritu Santo viviendo y morando dentro de ellos, porque dice la palabra que somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿De qué lo estamos llenando? Aleluya. Van a entrar en las bodas del Cordero, aleluya. Ahí no va a entrar cualquiera, amados hermanos, sino aquellos que están lavando sus vestiduras día a día, día tras día, en la palabra del Señor, luchando, venciendo las adversidades de este mundo pecaminoso, amados hermanos. Claro que nos dan ganas de pecar, pero también tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a vencer toda tentación, aleluya. Y si le hemos fallado al Señor, dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, aleluya, el que vela por cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor que las 5 que tenían aceite entraron a las bodas del Cordero, entraron a las bodas con el esposo, pero 5 no tenían aceite en ese momento, sino que dijeron: nos vamos a preparar en ese momento. No, hay que estar preparados, como le decía, amados hermanos, no hay que estarnos preparando, quitemos ese chip ya de estarnos preparando. No, tenemos que estar preparados día tras día, amados hermanos, porque el soldado está preparado para la batalla, porque pronto nosotros tenemos que estar velando, amados hermanos, porque pronto viene el Señor por su iglesia. Y dice la palabra del Señor que velemos pues, porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor ha de venir. Nosotros no sabemos el día ni la hora. Puede ser que venga esta noche, puede ser que venga el día de mañana, puede ser que venga una semana, quizás en un año o 10 años, no lo sabemos. Solo Dios lo sabe, amados hermanos. Pero nosotros tenemos que estar preparados todos los días, porque también la muerte nos puede sorprender en el trabajo, en la escuela, en la casa, cualquier cosa. Se te puede parar el corazón. A muchos de ustedes no les funciona mucho, amados hermanos, y usted bien lo sabe. Póngase a cuentas con el Señor. El Señor lo conoce. Busquemos del Señor, amados hermanos. Luchemos, que si nos morimos por un ataque al corazón, pero que nos vayamos con Dios, porque el morir en Cristo es ganancia, aleluya. El morir en el Señor es ganancia, porque entramos a una vida mejor.
Si tan solo supiéramos lo que nos espera con el Señor, amados hermanos, usted y yo desearíamos morirnos, pero como muchas veces ignoramos lo que el Señor tiene preparado para nosotros, no nos queremos morir y es normal, y nadie se quiere morir, amados hermanos. Pero se quiera morir o no se quiera morir, la muerte lo va a sorprender un día. Yo puedo estarle predicando este momento y al día de mañana estar muerto, pero quiero estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Mira, esa gente no se esperaba esa catástrofe ahí en el Líbano, amados hermanos, esa explosión. ¿Cuántas personas murieron, amados hermanos? Ellos no se lo esperaban. La muerte los sorprendió. Así nos puede sorprender la muerte también. Y la venida de Cristo, amados hermanos. Lo dejo con esto. Cristo pronto viene. Dios me los bendiga, amados hermanos. Dejo con ustedes a mi hermano.